Muchas gracias, Juan. Para mí es un honor y una satisfacción poder estar aquí hoy con vosotros y, bueno, tener esta pequeña aportación a un tema que yo considero muy interesante, porque el peritaje judicial como nuevo yacimiento de trabajo, por lo menos desde hace un tiempo, viene a suponer para los trabajadores la reafirmación, si queremos llamarlo así, de la Declaración de OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Como todos sabéis, hace 2 años la OIT amplió sus principios y derechos fundamentales del trabajo de los trabajadores y incrementó ese valor vital que tiene para nosotros la seguridad y salud en el trabajo, incorporándolo como un quinto principio en el que se establecía el entorno seguro y saludable. Lo bueno sería no tener que llegar nunca a la intervención de un perito en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque generalmente cuando nosotros intervenimos quiere decir que es que algo ha ocurrido y hay un litigio por medio. Pero, y ya luego lo constatarán los distintos ponentes que van a actuar, pues como el fiscal de la Sala Especial de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, Óscar, que te saludo, Óscar, ¿qué tal estás? Y pues la doctora Morgan, Gloria Morgan, el doctor Carlos García Mate. Tengo que disculpar a la doctora Blanca Lesta, que esta mañana cuando la llamé casi no he podido hablar con ella porque tiene una fonía importantísima y está con fiebre en cama. Pero bueno, estas son las cosas que pasan en el directo. Me ha pedido que la disculpéis y que, bueno, que en otra ocasión intervendrá, ¿no? Y yo me voy a dedicar durante esta conferencia a explicarles un poco desde el punto de vista qué es un perito judicial y para qué sirve, ¿no? El perito judicial es un profesional en el sentido de que es una persona con conocimiento de nuestra profesión que es ajena, por tanto, al proceso judicial y que interviene en él porque lo llaman o bien a iniciativa de las partes o como ayuda al juzgador. Lo- Afortunadamente los jueces no tienen un conocimiento completo de todas las materias y disciplinas que tienen que juzgar y muchas veces se tienen que apoyar en personas que son expertos en esas disciplinas para que a través de su opinión sobre los hechos para lo que es requerido en su intervención en el juicio y en base a los conocimientos técnicos que tiene, pues sobre todo en materia de seguridad y salud en el trabajo, lleve el conocimiento tanto al juez como a las partes que intervienen para que puedan tener claro qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido y cuándo ha ocurrido. En definitiva, el perito judicial es una persona que es una persona experta en el trabajo que hace en materia de seguridad y salud en el trabajo y que en este procedimiento judicial lo que hace es aportar este conocimiento para clarificar las posibles dudas que pueda tener el juzgador o, sí, para aclarar en definitiva las posibles dudas que pueda tener el juzgador y intervenir en el buen desarrollo de este litigio. Piensen ustedes que los profesionales, la seguridad y salud en el trabajo no es una ciencia, eh, no es una ciencia fácil, porque es una ciencia muy compleja, multifactorial, porque aquí intervienen muchísimas disciplinas y además de intervenir muchísimas disciplinas, lo hacen en ámbitos muy específicos donde hay que tener conocimientos muy precisos para conocer qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido y cuándo ha ocurrido. Por tanto, la labor que tiene el perito judicial es esencial en este tipo de procesos como ayuda a la autoridad judicial. Bien, ¿qué es lo que normalmente se pide para ser perito judicial en materia de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, pues se debe pedir que la persona sea técnico superior en materia de seguridad y salud en el trabajo, acreditado por la autoridad laboral en las especies propias de nuestra profesión.
que son seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología y medicina del trabajo. Y además tener una formación específica sobre el peritaje judicial y el procedimiento judicial. Esto es importantísimo y realmente este curso nace como consecuencia de una experiencia personal que tuvimos hace ya mucho tiempo, 20, 25 años más quizás, en el que en un juicio dos personas intervinieron como peritos y pues una tenía una gran formación en materia de seguridad y salud laboral, el otro era un perito que estaba acostumbrado a hacer dictámenes en otro tema y la verdad es que perjudicó más que ayudó a su cliente, ¿no? Entonces lo que decidimos a partir de ese momento en el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo fue hacer un curso para que nuestros compañeros, cuando fuesen a un peritaje judicial, tuviesen una formación lo suficientemente sólida como para que no ocurriera aquello que había ocurrido en el juicio que les comenté. Y ahí es donde nace la idea y se empiezan a crear estos cursos de peritaje que abrieron un yacimiento de trabajo nuevo en España porque había peritos judiciales de muchas disciplinas, sobre todo en el ámbito de los accidentes de circulación, que eran pues técnicos de la ingeniería industrial, peritos industriales y demás, que eran los que tenían, si no monopolizado, casi monopolizado el mercado, porque era lo que más se veía, lo que más ocurría, ¿no? Y por tanto tenían experiencia en sus asuntos, pero no tenían una experiencia acreditada en el fondo del asunto, que era la materia de la seguridad y salud en el trabajo. Piensen ustedes que en España, hasta 1996, 95-96, teníamos una normativa que era muy progresista y muy buena, que era la Ordenanza General de Seguridad y General del Trabajo, pero que como rango jurídico era lo menos que se daba. A partir de ese momento, luego, cuando ingresamos en la Unión Europea, es España la que propone a, a la Unión Europea la directiva marco en materia de seguridad y salud en el trabajo en el gobierno de Felipe González, y el ministro que lleva este tema a la Unión Europea es el ministro Chávez, Manuel Chávez, y se crea una directiva marco, se publica una directiva marco de obligado cumplimiento por todos los países europeos, que es de donde emana lo que luego hicimos para crear el perito judicial. ¿Qué ocurre? Pues que lo primero que teníamos que tener era una experiencia acreditada en estos temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quiere decir esto que si no eres técnico superior en seguridad y salud en el trabajo, no puedes ser perito judicial o no te pueden nombrar perito judicial? En absoluto. En España no hace falta ningún título para ser perito judicial. Lo que sí es cierto es que si tienes una especialización en estas materias, lleva una seguridad y un bagaje de conocimiento a los tribunales que es muchísimo mejor y que pueden hacer que en un momento determinado la balanza se vaya a un lado o a otro en base a esos conocimientos y a esa justificación que tú haces del fondo del asunto que se está juzgando. Por tanto, yo les recomiendo que cuando tengan que hacer peritajes judiciales o si quieren dedicarse profesionalmente al ámbito de la pericia judicial, establezcan un periodo de formación que les permita, primero, saber cómo funcionan los tribunales, segundo, que le permita conocer el procedimiento específico que se manejan en esos tribunales y además que tengan una sólida formación en materia de seguridad en el trabajo, bueno, en las especialidades que tenemos en nuestra profesión de seguridad y salud en el trabajo. Ocurre también que luego irán viendo ustedes que las personas se especializan en algunos de los aspectos concretos o de seguridad o de higiene o de ergonomía o de psicosociología, que ahora mismo quizá por la situación social en la que estamos de incertidumbre y de cambio,
pues sean con el tiempo los que más cuerpo van tomando en este tipo de procedimientos, junto con los de la medicina del trabajo derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, que posiblemente sean el mayor número de los procedimientos que sean esos. Por lo tanto, tanto médicos del trabajo como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo en las áreas técnicas deben formarse para tener esta formación específica sobre el peritaje y sobre el procedimiento judicial, porque eso le hará más fácil su intervención dentro de los órganos judiciales. Bien, ¿y qué tipos de ejemplos de procedimientos podemos ver en los procesos en los que intervienen los peritos judiciales en materia de seguridad y salud en el trabajo? Pues miren, todos aquellos procedimientos derivados de contingencias profesionales por recargo, contingencias profesionales por enfermedad profesional o por accidentes de trabajo, por recargo de prestaciones de la seguridad social, que es una figura jurídica que tenemos en nuestro país cuando se establece la causa de unión entre un accidente o una enfermedad profesional y las causas por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, en los procedimientos penales por infracción de las normas sobre prevención de riesgos laborales, con o sin resultado de lesiones, que están recogidas en los artículos 316 a 318 del Código Penal, el hostigamiento psicológico, el mobbing, que hoy desgraciadamente es uno de los aspectos que está tomando más cuerpo porque los momentos en los que vivimos de entornos inciertos, de entornos variables, de entornos no lineales y de entornos muy frágiles, hacen que las personas sufran y en muchas ocasiones sufran hostigamiento psicológico cuando no agresiones y estén generando un gran número de procedimientos. También en los procedimientos civiles en los que se reclame una indemnización por daños y perjuicios derivados de un accidente laboral o de una enfermedad profesional. Y por último, en los procesos administrativos o contenciosos administrativos por la imposición de una sanción como consecuencia del incumplimiento de las normas sobre la seguridad y salud laboral por parte de la empresa, que de esto estoy seguro que va a hablar Óscar y además lo hará bastante mejor que yo porque es uno de los fiscales expertos que tiene nuestro país en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué tipos de peritos podremos designar o qué tipos de peritos son los que intervienen en estos procesos? Bueno, pues uno de los peritos, una de las modalidades es el designado por una parte. Es decir, yo estoy inmerso en un procedimiento de esto, requiero o contrato a un perito para que me establezca cuáles son las causas de ese accidente y vea cuáles son los elementos que podremos utilizar en nuestra defensa o en nuestras demandas. También hay peritos designados por la parte con auxilio del tribunal, es decir, se requiere al tribunal para que en un momento determinado nos ayude a designar un perito que nosotros no conocemos o que nos interesa. Y esto también es un perito de parte, aunque esté auxiliado por el tribunal. Hay un perito designado por el tribunal a instancia de parte, hay otro perito que es designado por el tribunal en los supuestos de beneficios de asistencia gratuita y hay otras ocasiones en que el propio tribunal designa un perito para que realice las actuaciones periciales que el juez le encarga para que pueda arrojar luz sobre la sustancia del proceso. ¿Qué nos va a ocurrir en esta actividad? ¿Cómo se va a desarrollar este proceso en el tema a instancia judicial? Bueno, pues lo primero que habrá es la designia judicial. Se nos notificará que hemos sido designados peritos judiciales, habrá un examen preliminar de los autos que obran en el juzgado para ver de qué va y en base a esto se aceptará
el peritaje o se excusará nuestra presencia en el procedimiento y, por tanto, quedaremos excluidos del mismo. En lo segundo que se ve es el examen y estudio detallado del procedimiento. Es decir, vamos a estudiar qué es lo que ocurrió, los pormenores de este proceso, y en función de lo que tengamos, realizaremos una notificación de imponderable, es decir, aquellos aspectos que vemos que nos van a causar pues, bien retraso o que van a ampliar necesariamente, nos van a imponer unos mayores periodos de tiempo que los que están establecidos por la complejidad del asunto, es decir, vamos a ver aquellas cosas que, no, que son posibles de retardar o de impedir el proceso. Por otro lado, también, si las hay, notificaremos las obstrucciones a la actividad pericial. Imagínense ustedes que nos designa el juez como perito judicial y tenemos que entrar en una fábrica y cuando vamos a entrar en la fábrica, pues los dueños de la fábrica no nos dejan pasar. Están construyendo la acción del perito y por tanto nosotros lo que tenemos que hacer es comunicar al juez que hay una obstrucción por parte de los dueños o de los encargados, de quien proceda, para que el juez actúe en consecuencia. Otro de los aspectos que tenemos es el plazo en la emisión del dictamen en que si no podemos cubrir los días que están especificados para la emisión del dictamen pericial y debido a la complejidad de esto, nosotros tendremos que justificar ante el juez por qué pedimos esa solicitud de ampliación del plazo para entregar el dictamen en virtud bien de los imponderables que nos hemos ido encontrando, bien en base a la complejidad técnica del asunto. La sexta cuestión que hacemos, una vez superados todos estos temas y cubiertos los plazos que se nos han dado para la emisión del dictamen, hacemos la presentación del dictamen. Luego lo ratificamos y, por último, asistimos a juicio oral o vista que tiene unas sanciones y responsabilidades por incumplimiento de la imposibilidad de asistir a la vista o al juicio, y ahí es donde hacemos nuestra exposición de cuáles son, a nuestro juicio, las causas que han originado o las controversias que han originado este procedimiento judicial. Bien, perdón que me he liado. ¿Cómo vamos a hacer otro de los temas muy importantes? El cobro de honorarios. En el caso de que sea una designación por parte de las partes, nuestras partes no tendrán que hacer una provisión de fondos para que empecemos a actuar y cobremos los emolumentos que nos corresponden en función de la naturaleza del procedimiento que estamos haciendo. En la designación judicial será el órgano judicial el que establezca cuáles son nuestras retribuciones y por parte de quién lo tenemos que cobrar, que será la Administración de Justicia. En el supuesto de justicia gratuita se encargará también el Poder Judicial de abonarnos nuestros emolumentos y en los casos de oficio exactamente igual y en los procedimientos penales a instancias de parte, a instancias del Ministerio Fiscal, del abogado del Estado, del juez instructor, la parte que haga la designación. Cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer para hacer la provisión de fondos? Bueno, en la ley se establece el momento y forma de solicitarla. Esto estoy seguro que en todos los países, en Perú, en todos los países de Hispanoamérica que tienen un sistema muy similar al nuestro, hay unos artículos dentro de los procedimientos de enjuiciamiento de las leyes civiles que establecen en qué momento y de qué forma tenemos que solicitar esta provisión de fondos, la cuantía y, si es posible, la limitación por el tribunal, cómo se van a efectuar los pagos, cuáles son las ausencias y consecuencias de no recibir estos fondos, la aceptación y posterior falta de previsión
y la ampliación de la provisión de fondos en aquellos casos en que la complejidad del procedimiento sea lo suficientemente notable como para dilatar el dictamen pericial y para cubrir los gastos que se generen en el. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Miren, tenemos que guardar una serie de procedimientos formales, porque en muchas ocasiones, cuando se hacen dictámenes periciales, las personas lo hacen desde un punto de vista técnico, pero sin tener en cuenta en dónde estamos operando, es decir, que es en la Administración de Justicia. Y por eso tenemos que tener en cuenta una serie de factores que son fundamentales. El primero es que tenemos que presentar el dictamen por escrito. Y este dictamen tiene que ser objetivo e imparcial. Es decir, nosotros no podemos hacer girar la balanza hacia la parte que nos ha contratado porque porque es de su interés, a lo mejor, disimular algunas cuestiones que se han producido y que no están muy claras. El perito, lo contrate quien lo contrate, lo designe quien lo designe, tiene que ser objetivo e imparcial. Pero además tiene que tener un requisito que es fundamental. Tiene que ser inteligible, es decir, que la gente entienda qué es lo que está diciendo. Y me refiero con esto a que lo que no puede utilizar es un lenguaje como utilizan muchas veces los abogados o como utilizan muchas veces los médicos, que lo entienden ellos y nadie más. Bueno, esa jerga profesional no cabe en la actuación de un perito, porque si lo que se pretende con ese informe es arrojar luz sobre el suceso que se está juzgando, tiene que ser un informe que lo entiendan todo el mundo, un informe en castellano, como decimos aquí en España, en el román paladino, es decir, que se entienda por todo el mundo. Tiene que ser muy claro, y tiene que ser claro porque ahí hay un objeto de controversia y el perito tiene que arrojar luz sobre el procedimiento, no oscuridad. Y tiene que tener una justificación técnica y científica. Es decir, el perito tiene que basarse en conocimientos técnicos y científicos para argumentar su pericia, de tal manera que nadie pueda rebatir aquellos temas que él está exponiendo delante de un tribunal. Y luego tiene que motivar y fundamentar por qué alcanza esas conclusiones en función de los procedimientos técnicos y científicos que ha utilizado para llevarlos al tribunal. Miren ustedes, ser perito judicial no es un tema fácil porque en todas las profesiones tenemos una manera de hablar y de exponer que normalmente suele ser farragosa, que entendemos los profesionales que nos movemos en ese ámbito y que hacen que las personas que nos están escuchando muchas veces ni nos entiendan ni muchas veces vean con claridad aquellos temas que estamos viendo. En el procedimiento que se establece para un dictamen pericial, estos dos temas son tan fundamentales como ser capaz de hacer una justificación técnica y científica y hacer una motivación y fundamentación de aquellos extremos que estamos eh, poniendo en el dictamen pericial. O sea, no solamente tiene que ser inteligible y claro, sino que además tiene que estar justificado y motivado para que las partes, cuando llegue el momento, no nos puedan acusar de, primero, que estamos tergiversando la realidad y segundo, que lo que estamos exponiendo ante el tribunal no es una exposición fundada según normativas técnicas o normas científicas que son las que tenemos que exponer dentro de este dictamen. ¿Cómo vamos a estructurar el informe? Yo sé que en esto hay muchas maneras de estructurar los informes, cada uno tenemos nuestro librillo,
Pero yo siempre le aconsejo a mis alumnos y siempre que he hecho un dictamen pericial, he utilizado este procedimiento porque es un procedimiento estructurado que ya tiene mucho tiempo, no es originalmente mío, esto se viene haciendo en los tribunales, en los distintos peritajes que se hacen desde hace muchísimo tiempo y bueno, eh, se los relato. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle una portada con el nombre, con quién realiza el tema y tal. Lo segundo es hacer un índice de las materias que estamos llevando a conocimiento del tribunal. La identificación del perito, es decir, quién es el perito, qué experiencia tiene, qué currículum tiene, qué temas tiene que lo facultan para actuar como perito. ¿Cuál es la identificación de la parte solicitante? Es decir, ¿quién nos ha encargado a nosotros que hagamos ese peritaje? Y luego tenemos que ser muy precisos para, para transmitir por escrito cuál es el objeto y la finalidad del peritaje. Miren ustedes, los peritajes no son temas abiertos que se pongan en plan tesis doctoral, ¿no? Son elementos de juicio que vienen predeterminados por el objeto y la finalidad del peritaje. Es decir, tienen que mm, focalizarse en aspectos muy concretos del tema. Luego, uno de los temas que tenemos que mantener y que reseñar es qué metodología técnica científica o técnica y científica hemos utilizado para llegar a estas conclusiones que vamos a poner al final. Y también para justificar estos resultados. Porque hemos utilizado la metodología A y no la metodología B, o la metodología C o la D. Es decir, porque hemos utilizado el método FINE o el método del Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo o cualquier otro método de los que hayan para hacer evaluación de riesgo. Y en los resultados tenemos que transmitir cuáles son las fuentes que hemos consultado mediante la aplicación de documentos y normas, las consultas que hemos realizado a las personas que intervienen en el proceso, las comprobaciones que hemos efectuado en cada uno de los aspectos de este proceso y las visitas que hemos realizado al sitio donde ha ocurrido el suceso para verificar aquellos aspectos, si hemos hablado con personas, si hay testigos, si no hay testigos, qué documentación se ha comprobado, con quién hemos hablado, a quién hemos consultado temas y, sobre todo, teniendo en cuenta el objeto y la finalidad del peritaje, qué documentos y qué normas técnicas hemos utilizado y por qué las hemos utilizado. Y luego ya viene el apartado de conclusiones, que son los antecedentes en que tenemos que ver, remontarnos a cuáles son los sucesos que estamos haciendo la pericial, la síntesis de los datos obtenidos, la interpretación que nosotros hacemos de esos datos que tenemos y la cuantificación del fenómeno. Por último, cierra la declaración de objetividad e imparcialidad, que es una declaración bajo juramento de ser objetivos e imparciales en el análisis de los hechos que estamos peritando. La firma y si procede el visado del colegio y todos los anexos que hemos utilizado, tanto de las fuentes consultadas como de las consultas que hemos realizado, de las comprobaciones. Imagínense que una de las comprobaciones que hemos hecho es realizar mediciones, realizar fotografías, realizar vídeos y demás, pues reseñarlas dentro de los anexos para darle el cuerpo al informe pericial. Ustedes me dirán bueno, doctor, ¿y esto se puede alterar, se puede cambiar? Sí, ustedes son muy libres de cambiarlo, de alterarlo, de ponerlo de otra manera. Pueden poner la declaración de objetividad pues detrás de la identificación del perito. En fin, los anexos los pueden poner al principio en vez de al final. Pero lo que es el cuerpo de la estructura del informe pericial es que tenemos que hacer un objeto del peritaje judicial, qué metodología usamos,
cuáles son los resultados que alcanzamos y como consecuencia cuáles son las conclusiones. Yo les recomiendo que utilicen esta manera o esta estructura, porque es una estructura muy antigua que se utiliza en muchos proyectos de investigación en la universidad y en los canales de justicia, y asegurarse de que van a tener ustedes un índice de actuación que va a evitar que en un momento determinado en su informe pericial falte alguna cuestión que sea fundamental. ¿Cuáles son las características principales del dictamen pericial? Miren, son la coherencia, es decir, tenemos que ser coherentes con lo que estamos diciendo, la congruencia con aquello que estamos analizando y el rigor y ética profesional. ¿Por qué tenemos que tener estas cuestiones? Miren, es facilísimo. Piensen ustedes que el perito realiza su actuación y su exposición bajo juramento. Es decir, tiene que ser imparcial. Y no podemos ser imparciales si no somos coherentes con lo que estamos haciendo, si no somos congruentes con los datos que estamos presentando. Y por tanto, tenemos que ser rigurosos en las exposiciones que hacemos y en los datos que estamos manejando y en la ética profesional para que esos valores de imparcialidad y objetividad queden perfectamente planteados en nuestro dictamen pericial. Y ustedes me podrán decir, pero oiga, si a nosotros nos ha contratado una de las partes y lo que nosotros estamos investigando dentro de la generación del dictamen pericial perjudica a esa parte, ¿cómo lo vamos a poner? Pues naturalmente que lo tenemos que poner y lo tenemos que poner tal cual es. Ya les anticipo que si no lo hacen así, hay una serie de consecuencias judiciales que tiene la falta de imparcialidad y la falta de objetividad por parte del que la pueden exigir los jueces. Por tanto, dicen en España que más vale una vez amarillo que ciento colorado y evidentemente más vale una primera vez que te crees la fama de ser imparcial y objetivo, coherente en tus dictámenes, congruente con las consecuencias, con las observaciones que estás haciendo y que eres una persona rigurosa y ética en lo profesional. Y eso hará que más adelante las personas que necesitan un dictamen pericial se acerquen a ti porque sabrán que eres una persona equitativa y que vas a hacer un dictamen en el que lo que va a prevalecer es la imparcialidad y la objetividad. Otras características que tienen los dictámenes periciales son la limitación del contenido. Miren ustedes, muchas veces todos somos eh, propensos a extendernos en los comentarios que hacemos, en abarcar más de lo que se nos encarga, en extendernos, en dar vueltas. En el dictamen pericial, los dictámenes periciales se tienen que limitar al contenido del dictamen pericial. Y perdonen ustedes la redundancia porque esto es así. La limitación de nuevos hechos o documentos. Es decir, nos tenemos que ceñir a aquello que esté en los tribunales, salvo que descubramos nuevas pruebas que abran el campo. A aportar elementos materiales que justifiquen aquellos aspectos que nosotros estamos reseñando. A reseñar los instrumentos utilizados en la pericia. Bueno, si estamos midiendo gases, pues qué tipo de bomba estamos midiendo. Si estamos midiendo sonido, qué tipo de sonómetro estamos midiendo. Si estamos midiendo intensidad, pues qué tipo de intensidad de la luz qué aparato utilizamos para medir. Y no caer nunca en la inoperancia de calificación jurídica por parte del perito, ¿eh?
También tendremos que ver la intervención de las partes en la actividad pericial. Luego vamos a utilizar el membrete, los datos del perito, el logotipo, el colegio o asociación profesional que sustenta a este perito. Ustedes me dirán, dice, doctor, pone usted aquí unas cosas que es los márgenes del escrito. Bueno, yo les podría enseñar dictámenes periciales que tienen un aspecto más bien churrigueresco. El escrito pericial tiene que guardar unos márgenes, tiene que guardar unas equidistancias, unas normas. Es decir, tenemos que presentar una cosa que sea digna, no cualquier cosa. Y tenemos que suplementarnos con aportes de documentos, con una encuadernación adecuada, con original y copias para las partes. Miren, puede usted presentar un libro de un dictamen pericial encuadernado con sus tapas hecho correctamente, que sea una cosa sólida, que tenga un aspecto pues agradable, o pueden presentar ustedes un manojo de papeles que lo pone usted en lo alto del tribunal y en que cuando se le den dos vueltas, pues se van a cambiar los folios de orden, no va a guardar un rigor, no va a guardar una estética mínima, que también es aconsejable que tenga, y vamos a presentar un elemento de juicio que a lo mejor está muy bien hecho, pero no invita a verlo, no invita a ojearlo, no nos permite hacerlo con comodidad, no nos permite, en otras palabras, tener un soporte documental que sea digno de tal nombre. Y bien, ¿cuándo es el momento procesal de la emisión y aportación del dictamen? Se puede hacer con la demanda, se puede hacer como contestación a la demanda, en el plazo siempre dictado por el tribunal y a posteriori de la demanda o contestación. También se puede aportar como prueba anticipada y aseguramiento de la misma, y en otros supuestos que están establecidos en las legislaciones de cada uno de los países en donde intervengan ustedes. Bien, ¿qué supuestos de utilización del examen pericial son los más destacados? Pues el supuesto normal, que es la controversia que se establece o la iluminación que se hace del juzgador para que tenga un criterio justo a la hora de dictar sentencia, o bien como dictamen particular y su presentación en el procedimiento judicial sin consentimiento del perito, que esto sería un supuesto fraudulento, porque un dictamen particular y su presentación en sede judicial sin consentimiento del perito tendrá luego una serie de consecuencias porque el perito no aparecerá por allí. O muchas veces puede ocurrir que se use el procedimiento en distintos procedimientos para el que se emitió. Es decir, que alguien coja ese dictamen pericial y diga, oye, pues mira, esto me sirve, y lo aporte como dictamen pericial, ¿no? Y el uso por quien no lo encargó y haga una aportación a procedimientos judiciales ajenos para lo que se hizo ese perito. Todas estas cuestiones se ven, todas tienen sus consecuencias dentro del ámbito judicial, pero que sepan ustedes que lo normal es que una de las partes contrate al perito, el perito actúe como perito de parte o como perito designado por el tribunal, ejerza su trabajo y lo presente ante el tribunal y pueda ser objeto de luego consideración o no por parte del juez para emitir la sentencia. ¿Qué valor tiene que tener el dictamen pericial siempre? La regla de la sana crítica. Es decir, aplicarle lo que se considera la valoración del dictamen pericial, por la cual el tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica. Es decir, que sean cosas coherentes, cosas verosímiles, cosas que tengan una fiabilidad
porque están soportados en normas técnicas, en normas científicas, es decir, aquello que hace que un juez pueda entender que esa documentación que tiene delante le puede servir para dictar una sentencia porque es un informe coherente que sigue las reglas del sentido común y por tanto puede servir para como ayuda para dilucidar cuáles son las responsabilidades en el, en el proceso que estamos. Yo con esto ya termino. Si me queréis hacer alguna pregunta, pues a vuestra disposición y sobre todo deciros, como no puede ser de otra manera, que el peritaje es una nueva fuente de yacimiento, de un nuevo yacimiento de trabajo, que lo tenéis a vuestra disposición, que lo único que tenéis que hacer es formaros en estos temas y luego emprender una carrera que la podéis compatibilizar con vuestro trabajo o no, o dedicaros en exclusiva, como hay muchas personas en España que así lo hacen. Y con esto, pues yo doy por concluida mi intervención. Si queréis hacer alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición.